En la tradición guaraní, alguien está intentando despedirse. ¿Alguna vez sentiste que alguien que ya no está intentó volver? No en sueños, no en recuerdos, sino ahí, frente a vos, mirándote en silencio, porque desde tiempos antiguos en la cultura guaraní se cree que cuando el Mainumbi aparece, algo del otro lado está intentando llegar. En el silencio del monte vivía doña Elena, una mujer de 52 años con el corazón roto desde que su madre murió. La casa quedó vacía, el mate ya no tenía sabor y las tardes eran eternas. A veces cerraba los ojos y podía escuchar su voz, hijita, suave, cálida, como si nunca se hubiera ido, hasta que un día todo cambió. Escuchó un zumbido, levantó la mirada y lo vio. Un Mainumbi pequeño, brillante, quieto, mirándola. No huyó, no se movió, solo la observaba. Y en ese instante, algo dentro de ella se quebró. Sintió como si alguien la abrazara y lloró, pero no de tristeza, sino como si el dolor por fin estuviera saliendo. Desde ese día, el ave volvió una y otra vez, hasta que entendió que no era un ave, era alguien intentando volver. Y cuando un día ya no apareció, comprendió algo. No era abandonado, era despedida. Y ahora, déjame preguntarte algo. ¿Y si ese colibrí que viste alguna vez no era solo un ave? ¿Y si era alguien intentando despedirse? Contame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste algo así?